A pesar de las advertencias de Bellarmino, nuestro Galileo repudió completamente esta recomendación de hablar solamente con hipótesis y abrió la fractura que dividiría el tiempo anterior y el comienzo de la modernidad y de la ciencia moderna. Galileo reclamó la absoluta autonomía de la ciencia respecto de la fe. Para él, los conocimientos científicos se prueban y se valoran por medio del mecanismo construido por las reglas del método experimental, aquello que Galileo denominaba las sensatas experiencias y las demostraciones ciertas. Por otro lado, esta absoluta y radical autonomía de la ciencia respecto de la Biblia y de la religión halla su justificación en una frase que Galileo usó reiteradamente a lo largo de toda su obra y que según él oyó decir a un cardenal del Vaticano. La famosa frase que resume la actitud de Galileo respecto a la intromisión de la religión en asuntos científicos es la siguiente: la intención del Espíritu Santo consiste en enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va al cielo. La intención, por tanto, de la Biblia es, como yo os he dicho antes, es un texto ético que habla de las obras y de aquello que tiene que hacer el creyente para salvar su alma, cómo se va al cielo. Pero la Biblia no es un texto científico, no habla de cómo va el cielo, de cuál es la mecánica que explica el movimiento de los astros o la materia terrestre. Los autores de la Biblia y los padres de la Iglesia se abstuvieron de dar explicaciones físicas complejas, según Galileo, precisamente porque su objetivo era moral. ¿Por qué Agustín de Hipona no ofrece una teoría física o San Clemente de Alejandría? Porque ellos solamente estaban centrados en el ámbito espiritual. No tiene nada que ver la religión con la ciencia. Pero, a pesar de ello, nos dice Galileo que si Dios nos ha dotado de los sentidos suficientes y de una razón, un intelecto poderoso, capaz de crear, por ejemplo, las matemáticas, eso quiere decir que Dios no nos ha dado estos dones, al estilo de Pico de la Mirandola, para nada, sino para que los usemos. Es decir, para que podamos conocer el mundo a través de las sensatas experiencias y las demostraciones necesarias. Lo que está haciendo Galileo claramente es reinterpretar, al igual que hizo Pico de la Mirandola, la Biblia. Y decir, simplemente con vernos, con ver que el hombre está dotado de sentidos increíbles y de una razón poderosa, debemos concluir que Dios quiere que hagamos ciencia. Sensatas experiencias, observación empírica, demostraciones necesarias, método hipotético-deductivo. Aplicando los sentidos y la lógica, podremos empezar a crear la nueva ciencia de la modernidad. Galileo insiste una y otra vez en que la Biblia no es un tratado de astronomía, sino un tratado ético. De hecho, subraya, y eso es cierto, que en la Biblia ni siquiera aparecen todos los planetas. Solamente aparece la Luna, el Sol y un par de veces Venus, al que se le denomina como lucero del alba. Así, nuestro Galileo, fijaros, insiste que no es intención de la Biblia enseñarnos que el cielo se mueve o está quieto, ni si tiene una figura en forma de esfera, de disco o si se extiende en un plano, ni si la Tierra está contenida en su centro o se encuentra a un lado. Es decir, no es función de la Biblia determinar la constitución física del mundo. La Biblia no puede prohibir nada y la religión, por tanto, tiene que apartarse del ámbito de la ciencia. Pero nuestro filósofo da un paso más, un paso mucho más peligroso. No solamente va a decir que ciencia y religión deben avanzar por caminos paralelos que no tengan ningún punto de intersección, sino que se va a atrever a decir que la ciencia está por encima de la Biblia, que las afirmaciones descubiertas por los científicos a través de los dones de los sentidos y de la razón deben sobreponerse al contenido poético e interpretable de las Escrituras. Vayamos al siguiente texto porque vais a ver cómo Galileo lanza un reto que sí que explica mejor la reacción agresiva de la Iglesia. Me parece que en las disputas acerca de problemas naturales, acerca de física, no habría que comenzar por la autoridad de los pasajes de las Escrituras, sino por las experiencias sensatas y demostraciones necesarias. Atentos,
cuando nos ponemos a hacer ciencia, no hay que empezar abriendo la Biblia. No hay que empezar viendo a ver qué dice la Biblia y buscando en la naturaleza confirmaciones a la Biblia. No, el camino no es ese, sino que en ciencia tenemos que iniciar nuestros conocimientos por experiencia sensata, lo hemos visto, observación empírica y demostración necesaria, aplicación de los métodos lógicos. Primero observación y lógica, después Biblia. Y sigue, porque procediendo igualmente del verbo divino, tanto la Biblia, la Sagrada Escritura, como la naturaleza, aquella como dictado del Espíritu Santo y esta como fidelísima ejecutora de las órdenes de Dios. La idea que introduce es capital. ¿Por qué la Biblia no tiene que primar por encima de la ciencia? Porque tanto la Biblia como la naturaleza tienen una relación con la divinidad. Pero la Biblia es un texto redactado por seres humanos supuestamente inspirados por el Espíritu Santo, redactado por personas, escrito por hombres con sus fallos, con su contexto histórico, etcétera, etcétera. En cambio, la naturaleza es obra directa de Dios, obra directa, está hecha por Él mismo, ha salido de su mano, de su forja. Así que, ¿qué tendrá primacía en el estudio para alcanzar la verdad? ¿Una cosa redactada por hombres inspirados en un tiempo determinado y escrita en el lenguaje de la época? ¿O la propia y directa obra del Creador? Primacía de lo natural, y aquí está la ciencia, por encima de la Biblia y de los intérpretes y teólogos bíblicos. Galileo está introduciendo la revolución. Y sigue. Y hallándose además que en las Escrituras, para acomodarse el entendimiento del hombre en general, se dicen muchas cosas distintas, lo que os he dicho, la Biblia es muy contradictoria, en un sitio dice que la creación duró 7 días, en otro un tiempo infinito. No hay realmente una coherencia dentro del texto bíblico. Se dicen muchas cosas distintas en su aspecto y en cuanto al puro significado de las palabras, de lo verdadero absoluto. Por el contrario, empero, siendo la naturaleza inexorable e inmutable. La física, el mundo natural, es inmutable, tiene unas leyes y una estructura que no cambian con la historia, con los gustos, con las religiones. La obra divina, ¿no?, tal y como ellos la interpretaban, es estable. Por eso el científico es mucho más importante que el teólogo, porque el científico estudia la obra directa. Fijaros, sorprendente. El nacimiento de la ciencia moderna tuvo inicialmente una justificación teológica. Sorprendente, pero es cierto, estamos en un contexto que no podemos obviar. No podemos encontrar aquí interpretaciones como las contemporáneas. Os lo advertía en sesiones anteriores. Por el contrario, empero, siendo la naturaleza inexorable e inmutable, y al no traspasar jamás los límites que las leyes le han impuesto, las leyes naturales, como por ejemplo la ley en que en ella se cuida que sus íntimas razones y modos de operar estén manifiestos o no ante la capacidad de los hombres, parece que aquel efecto natural que la experiencia nos coloque delante o nos ofrezcan las demostraciones necesarias no deba en ningún momento verse puesto en duda y tampoco condenado mediante pasajes de la Escritura cuyas palabras mostrasen un aspecto distinto. Si nosotros hemos observado empíricamente algo, ese hecho es incuestionable. Así que por mucho que la Biblia diga que es el Sol el que gira en torno a la Tierra, habrá que cambiar la Biblia, habrá que reinterpretar los textos sagrados como sea, porque en la observación empírica y la deducción lógica no se pueden cuestionar. Además, fijaros lo que dice Galileo, al ser Dios el que nos ha dado nuestra razón y nuestro sistema lógico, no podemos contradecirlo. Así que la trampa está terminada. Puesto que no todo dicho de la Escritura está ligado a una necesidad tan severa como la de todos los efectos naturales. Mientras que la Biblia se puede interpretar de muchísimas formas, y de hecho así lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, la naturaleza no. La naturaleza tiene una estructura y unas leyes rígidas, así que no depende de la opinión de cada uno. El científico está por encima del comentador y del teólogo.
No todo dicho de la Escritura está ligado a una necesidad tan severa como la de todos los efectos naturales, ni se descubre a Dios de un modo menos excelente en los efectos de la naturaleza que en las sagradas palabras de las Escrituras. Podemos observar así en las propuestas de Galileo cómo la autoridad de los textos sagrados en Europa comienza a desmoronarse, pasando a ser cada vez más importante, incluso desde un punto de vista teológicamente justificado, el estudio de la naturaleza y la investigación científica. De nuevo, la ruptura se basa en el reclamo de la autonomía de la ciencia, que debe desembarazarse de autoridades centenarias, ya que en su avance solo pretende entender, según Galileo, la obra de Dios y no meras palabras humanas. La obra de Dios codificada en el lenguaje matemático en el cual está escrita la naturaleza. El siguiente texto resulta absolutamente esclarecedor respecto a la propuesta revolucionaria de Galileo y a su importancia capital en la historia de la filosofía y del pensamiento. Nos dice Galileo con toda la fuerza: y siendo por lo demás manifiesto que jamás pueden contradecirse dos verdades, es decir, no es posible que sea, por un lado, verdad lo que se dice en la Biblia y también verdad lo que descubre la ciencia si son incompatibles. O la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra, una de las dos. Así que, siendo manifiesto que jamás pueden contradecirse dos verdades, el oficio de los sabios expositores, es decir, de los padres de la Iglesia, consiste en esforzarse para hallar los sentidos verdaderos de los pasajes sagrados que concuerden con aquellas conclusiones naturales de las que estamos seguros y ciertos con anterioridad, a través de la sensación evidente o de las demostraciones necesarias. Atentos, acaba de dar la vuelta a la tortilla de la interpretación bíblica. Los padres de la Iglesia no tienen que decirle al científico lo que tiene que pensar. La doctrina cristiana no debe decir a la ciencia cómo son las cosas, sino todo lo contrario. Una vez que la ciencia va avanzando, los exégetas y los intérpretes deberán adaptar la interpretación del texto bíblico a las demostraciones científicas. Totalmente radical, totalmente diferente. Y concluye Galileo: ¿quién pondrá límite a los ingenios humanos? ¿Quién osará afirmar que ya se sabe todo lo que en el mundo hay de cognoscible? Evidentemente la Biblia no lo sabe todo y un nuevo mundo, el futuro hacia el que miraba el David de Miguel Ángel, se abre para el ser humano moderno. Aquí aparece la idea del progreso. La verdad y el desarrollo del conocimiento no está en el pasado, sino que está delante de nosotros. Y la ciencia lleva la bandera de vanguardia.